El FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos allanaron la casa del prófugo Javier Jordán en Miami. Los agentes incautaron documentos y dispositivos para investigarlo. La CONAIE, reunida en Quito, resolvió mantener el paro contra el gobierno. Su consejo ampliado aprobó 7 resoluciones. En ninguna de ellas se habla de una posibilidad de diálogo. Otavalo, en Imbabura, permanece sitiada. Los bloqueos se trasladaron al centro de la urbe. Tras un llamado del gobierno, los indígenas permitieron el paso de un camión para abastecer de oxígeno al hospital de la ciudad. Enfrentamientos entre indígenas y la policía se registran en la provincia de Bolívar, donde hay bloqueo en 8 sitios. Mientras en Suscal, Cañar, las Fuerzas Armadas alertan de tanqueros de oxígeno y combustible varados por el cierre de vías que ponen en peligro a la población. El 37% de los ataques de suplantación de identidad en el mundo utiliza inteligencia artificial y Ecuador es el tercer país en la región con más casos de phishing o deepfakes, donde los ciberdelincuentes envían correos o mensajes de WhatsApp personalizados con información específica de la víctima para robar sus datos. Un ataque deja 2 muertos en Manchester, en el norte de Inglaterra. Ocurrió en los exteriores de una sinagoga cuando un hombre atropelló a una persona y apuñaló a otra. El equipo ecuatoriano Dragonas Independiente del Valle alcanza un empate valioso ante Corinthians de Brasil en el primer partido de la Copa Libertadores Femenina. Jueves 2 de octubre, 11º día del paro convocado por la CONAIE. Esta tarde, Marlon Vargas, presidente de esa organización indígena, ratificó que la protesta continúa e insiste en sus peticiones al gobierno, entre ellas dar de baja el decreto que establece la eliminación del subsidio al diésel. Además, la casa del prófugo Javier Jordán fue allanada en Miami. Ampliamos ya la información, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Jordán rinde cuentas en Estados Unidos. Durante 8 horas, el FBI y agentes de seguridad nacional de Estados Unidos allanaron la casa del prófugo de la justicia Javier Jordán en Miami. Lo interrogaron, se llevaron cajas con documentos y dispositivos electrónicos. Jordán no reveló el motivo de la investigación, solo dijo que las autoridades estadounidenses les interesa hablar con él. Jacqueline Rodas con el informe. El allanamiento a la casa de Javier Jordán en Miami duró alrededor de 8 horas, desde las 4:30 de la madrugada hasta cerca de la 1 de la tarde. Durante todo ese tiempo, agentes de Homeland Security, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI, y el FBI interrogaron a Jordán, tomaron fotografías de sus vehículos y él les entregó documentos y dispositivos con información. Antes de las 12 se lo ve caminar junto con los agentes hasta otro sector de la casa. Estas imágenes fueron captadas desde el helicóptero de la cadena Telemundo 51. Al final del operativo, los agentes salieron de la casa, ubicada en el sector de Kendall, con cajas de cartón y otras cajas plásticas de seguridad, en las que llevaron las evidencias recolectadas. Las subieron a varios vehículos luego de sellar su contenido y registrarlo. Yo le entregué una documentación que pidieron para verificar y se fueron. Y dijeron que vamos a estar hablando en esta semana. A ellos les interesa hablar conmigo. Problemas políticos en Ecuador. Corrupción en Ecuador. A ellos les interesa hablar conmigo. No tengo ningún tipo de cargos. Está en una investigación que estamos conversando. Consultado sobre las razones del allanamiento o el motivo de la investigación que llevan el FBI y Homeland Security, el abogado de Jordán dijo que no pueden revelarlo. El diálogo que Javier tuvo con los agentes del FBI, de manera literal, me lo dijo por teléfono, es de carácter 100% reservado. Jordán es procesado en Ecuador por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio y tiene orden de prisión y está prófugo en el caso Metástasis. No se conoce si el operativo realizado este jueves en Estados Unidos tiene relación con alguno de estos procesos penales.
Sí, precisamente Javier Jordán está prófugo de la justicia ecuatoriana desde el año 2023, cuando se dictó una orden de prisión en su contra. Jordán está involucrado en el caso Metástasis y también en la compra fraudulenta de insumos y medicinas durante la época de la pandemia. Además, se lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Javier Edmundo Jordán Mendoza se presenta a sí mismo como un inversionista, constructor y un emprendedor musical, aunque en Ecuador se lo conoce más por los casos de investigación criminal en los que ha sido vinculado por la Fiscalía. Los que más repercusión han tenido son 3: corrupción y ventas con sobreprecio durante la pandemia, el caso Metástasis y además el asesinato de Fernando Villavicencio. El primero: Jordán estuvo involucrado en la venta de medicinas e insumos con sobreprecio a los hospitales del IES durante la época de pandemia, un caso en el que también fue vinculado Daniel Salcedo. Para ese entonces Jordán estaba en Ecuador, pero salió del país antes de que se dictaran medidas cautelares. En el 2022 su rostro se hizo conocido por esta fotografía que publicó en sus redes el entonces asambleísta Fernando Villavicencio. En ella se ve a Jordán en la piscina de su casa de Miami junto a varias personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas Ronnie Aliaga, hoy también prófugo de la justicia ecuatoriana. Luego vino el caso Metástasis, que investiga los nexos del narcotráfico con jueces, fiscales, policías y varios funcionarios judiciales. Jordán fue incluido en este proceso tras el hallazgo de varios chats que mantuvo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión. Y justamente en uno de esos chats se lee una petición de Jordán a Norero. Jordán pregunta: «Ñaño, ¿puedes resolver lo de Villa?». Y Norero responde: «Vamos, ¿quién dijo miedo?». El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito. En el 2025, hace apenas un par de meses, Daniel Salcedo señaló que fue Jordán quien financió el crimen. También está acusado de amenazar a varios periodistas ecuatorianos. Está prófugo de la justicia desde el 2023, cuando se dictó contra él una orden de prisión que no se ha podido ejecutar porque se encuentra fuera del país. Y la Fiscalía solicita toma de testimonio anticipado al ex policía y al amigo del narco Leandro Norero, quienes revelaron 2 seguimientos a Fernando Villavicencio. Uno involucró a la policía y otro a miembros de la organización criminal Los Lobos. Veamos. En el caso Villavicencio, la Fiscalía solicitó que se receten los testimonios anticipados del ex policía de la UIAD, Ronald Herrera, y del ex compañero de celda del narco Leandro Norero, Marcelo Lazo, quienes rindieron versión previamente. El primero confesó, entre otras cosas, que por orden de José Serrano y Daniel Salcedo, con ayuda de otros policías, hicieron seguimientos a Fernando Villavicencio. Y Lazo reveló detalles del seguimiento paralelo a cargo de Los Lobos. En junio de 2022, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass pidieron a Norero que ejecute el plan a cambio de $200,000. Norero encargó el trabajo a Daniel Salcedo. En octubre de ese año, Norero fue asesinado en prisión y se cayó el plan. En 2023 se retomó. El hecho de ser candidato presidencial los ponía incómodos. Según la versión, el seguimiento se retomó. Salcedo pidió a los cabecillas de Los Lobos, alias Pipo, y su hijastro Esteban Aguilar, que lo hagan. El precio fue $1 millón, $500,000 para Los Lobos y la otra mitad para los disidentes de las FARC, Oliver Sinisterra. Juntos lo seguirían y lo matarían. Se convocó a todas las cabezas de Los Lobos en el pabellón 9 en Guayaquil, para informarnos que estemos pendientes con las noticias y la inteligencia que nos pasen los muchachos en la calle a nosotros. El testigo dio más nombres y roles en la organización criminal. Alias Cianca, encargado de las finanzas de Los Lobos, coordinó con el colombiano Juan Pablo Jaramillo para llevar a alias Gordo Luis a Cali a entregar el dinero a la disidencia. El exguerrillero Patricio Hermosa concretó la reunión para el pago. Alias Invisible, alias Fuerte, alias Primo, estuvieron a cargo del seguimiento. El seguimiento policial estuvo a cargo de los contactos del señor José Serrano, que le pasaban información directamente a Pipo, al Primo, a Patricio Hermosa, para triangular toda la operación. Un día antes del asesinato, se conoció en prisión que Serrano coordinó para que Villavicencio use una camioneta de la UIAD. Entró la llamada del encargado de Serrano para comunicarle a alias Primo que ya estaba gestionado todo para que no se le diera un vehículo blindado, que ya se había coordinado con elementos de la guardia para que hubiera ciertos movimientos que permitieran que se perpetre el hecho. Todos estos detalles se ampliarán bajo juramento y serán usados en un eventual juicio contra Jordán, Serrano, Salcedo y Ronnie Aliaga. Paro. ¿Es hora de dialogar?
Esta tarde el Consejo Ampliado de la CONAIE decidió mantener el paro nacional y ratificó 7 demandas al gobierno para suspender las medidas de hecho. Entre ellas está la derogatoria del decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel y la reducción del IVA del 15 al 12%. Además, los dirigentes anunciaron la creación de un corredor humanitario en las zonas de resistencia. Paul Romero con la noticia. El paro de la CONAIE sigue inalterable. Cerca de 7 horas se tomaron los dirigentes del Consejo Ampliado para tomar 6 resoluciones comunicadas por su presidente Marlon Vargas. Entre las más importantes están: ratificar la continuidad del paro nacional, preparar y consolidar la campaña nacional por el no a la Asamblea Constituyente, establecer un corredor humanitario en los puntos de resistencia. Exigieron al gobierno la derogatoria del decreto ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, la reducción del IVA, entre otras peticiones. Desde 2019, cada 3 años, la CONAIE ha protagonizado manifestaciones en contra de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora de Daniel Noboa por la eliminación del subsidio al combustible. A diferencia de las anteriores, hasta ahora la paralización convocada por la actual dirigencia indígena no ha trascendido a escala nacional. Se ha focalizado en Imbabura, parte de Pichincha, Chimborazo, Bolívar y Cañar. Esta vez la eliminación del subsidio al diésel tomó por sorpresa al país, en particular al movimiento indígena, que hace 2 meses y medio cambió de autoridades en medio de una disputa interna por el control de la organización. Leonidas Diza, protagonista de los últimos levantamientos, perdió la elección con Marlon Vargas, representante de las organizaciones amazónicas. Para ese momento, la Confeñae mantenía su respaldo al gobierno. Esa filial en estos 11 días no se ha sumado a las movilizaciones. La evidente división del movimiento indígena, más la estrategia del gobierno con la implementación de incentivos y programas de compensación social, ha limitado la movilización. Sí, en verdad que el gobierno está ahí dentro negociando con algunos dirigentes más que todo. Y eso nos permite que estamos un poco debilitados hasta donde la gente no conoce todavía. Según el gobierno, hasta el momento ha entregado más de 350 millones de dólares en bonos, créditos y compensaciones para evitar que se sumen a la paralización. La provincia con mayor incidencia por el paro indígena es Imbabura y los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, norte de Pichincha, en donde no han desbloqueado las vías. Si no se da la derogatoria del decreto 126, pues esta medida de hecho continúa hasta las últimas consecuencias. Los acercamientos para abrir un espacio de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas no han prosperado y se acerca el segundo fin de semana de paralización indígena. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa permanece en la Tacunga, la sede temporal del gobierno. En los exteriores de la gobernación de Cotopaxi, donde se reunió a puerta cerrada, el mandatario con su gabinete. Se mantiene el resguardo con 600 policías y militares que vigilan 20 cuadras aledañas al centro histórico, respaldados por 25 vehículos oficiales, una tanqueta y unidad antidisturbios. Las calles están cerradas al tránsito vehicular y solo se habilitaron pasos peatonales, pero reducidos. Y son 8 los bloqueos de vías que registra hasta el momento la provincia de Bolívar. Esta tarde, en un intento de rehabilitar la carretera Guaranda-Ambato, hubo también enfrentamientos entre comuneros y la fuerza pública. Ángel Pilatuña con el reporte de los hechos. Montículos de tierra, árboles, piedras y quema de llantas impiden la circulación en al menos 8 tramos viales de la provincia de Bolívar. Las vías más afectadas son Guaranda-Guanujo, Guaranda-Riobamba y Guaranda-Ambato. En esta última, el intento de las autoridades por habilitar el paso terminó en incidentes. En el sector de Quindigua, comuneros se enfrentaron a uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El uso de gas lacrimógeno obligó a los manifestantes a replegarse hacia las montañas. 90 agentes acompañados por el gobernador de Bolívar, Andrés Pozo, intentaron mediar con la comunidad para rehabilitar la vía, donde decenas de vehículos permanecen varados desde la tarde del miércoles. Justamente para que los emprendedores, los transportistas, los trabajadores puedan llegar a su horario de trabajo, puedan vender su producto para que la economía siga creciendo en nuestra provincia de Bolívar. En la vía estatal E491, maquinaria del Ministerio de Transporte logró remover algunos árboles, pero más adelante un grupo de mujeres se opuso al retiro de un nuevo montículo de tierra. El pueblo Huaranca no descarta cierres en otras vías. Por el momento, entiendan los transportistas
que tengan este paso, pero va a continuar este cierre de vías, no solamente aquí, y esto extenderá a nivel de todas las vías que conectan a la costa, a la sierra. En sectores como Vinchoa, sobre la vía Guaranda-Riobamba, se reportan quema de llantas, árboles derribados y otros obstáculos colocados por comuneros para impedir el tránsito. Hasta el momento no se han registrado personas heridas a causa de los enfrentamientos. Los bloqueos persisten en puntos como Guanujo y Vuelta del Quey, mientras la tensión continúa en varios sectores de la provincia. Mientras tanto, en Otavalo, utilizando artefactos con puntas metálicas, manifestantes atacaron esta mañana los neumáticos de motocicletas y también de bicicletas dentro de la ciudad, lo que obligó al cierre de locales. Debido a su ubicación geográfica, esa ciudad ha bloqueado el tránsito de productos hacia el norte de la sierra, provocando ya un desabastecimiento, como lo explica en el siguiente reporte Diego Puente. En Otavalo, Imbabura, las protestas se radicalizan en el 11º día del paro. A los habituales bloqueos en la Panamericana Norte que se dan desde el inicio de las movilizaciones, se sumaron cierres dentro de la ciudad. Manifestantes encendieron hogueras y colocaron piedras para impedir el paso de los pocos vehículos que todavía circulaban. Grupos de encapuchados obligaron a cerrar locales comerciales y pincharon con puntas afiladas los neumáticos de bicicletas y motocicletas que circulaban por la ciudad. En uno de los bloqueos hirieron en el pie a una mujer. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Con cerca de 42,000 habitantes, el 67% indígena según el último censo. Está a 2 horas de Quito y media hora de Ibarra y otras ciudades del norte del país. Por su situación geográfica, la Estatal 35 pasa por los accesos sur y norte en los que hay bloqueos con volquetas de tierra, piedras y llantas quemadas, y en los que se concentran manifestantes. Los bloqueos empiezan kilómetros antes de la ciudad. Al sur, los más fuertes están en González Suárez, San Rafael de la Laguna y Eugenio Espejo, y en el norte, en las entradas a Peguche, Ilumán y Carabuela. El paso es totalmente prohibido. Los conductores de las ambulancias enseñan banderas blancas para evitar ser atacados. Después de una revisión para constatar la emergencia, su paso es autorizado, pero hay casos en los que se les impide circular. Los bloqueos, según el gobierno, han provocado una situación de escasez de insumos en su hospital. Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón. El Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Por favor, abran el corredor humanitario y permitan pasar el camión de oxígeno ahora. La CONAIE informó que el camión con oxígeno entró a la ciudad esta mañana acompañado de comuneros. El gobierno ha hecho 6 convoyes custodiados por militares en días previos que han pasado por la ciudad, indicando que son usados para abastecimiento. También ha autorizado el uso de helicópteros militares, incluso para la movilización de funcionarios desde Otavalo a ciudades cercanas. La ciudad desde hace unas semanas presenta escasez de productos cárnicos, harinas y granos que no se extraen en la zona. En otros temas, las 3 preguntas de referéndum y consulta popular irán en una papeleta. Así lo decidió hoy el Consejo Nacional Electoral. Patricio Díaz informa además que se negó la inscripción para hacer campaña a la Revolución Ciudadana respecto a 2 de esas preguntas. El Consejo Nacional Electoral avanza en la organización del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. En sesión virtual, aprobó para ese proceso una sola papeleta con 2 colores. Celeste para el referéndum, que incluye las preguntas sobre la instalación de bases extranjeras y el financiamiento de partidos y movimientos, y amarilla para la consulta popular sobre la instalación de una asamblea constituyente. En su impresión, se incluirán medidas de seguridad como efecto anticopia, microtexto, antiescáner y código de barras, entre otros. El Consejo también tomó otras decisiones sobre el proceso. Revisó otra vez las calificaciones para campaña y negó la participación de Revolución Ciudadana en la promoción del no para las 2 preguntas del referéndum. Fueron 4 votos a favor y la abstención de la consejera Estela Cero. No se identifica ni acredita al órgano colegiado competente que adoptó la decisión. Este órgano electoral no puede interpretar las decisiones emanadas por las organizaciones políticas ni determinar quién fue el órgano que adoptó la decisión. El correísmo está analizando las acciones legales para defender su derecho, dicen, de participar en el proceso. Nuestro movimiento Revolución Ciudadana permanentemente tiene convenciones y reuniones, así que es un engaño hacia el pueblo y un bloqueo hacia nuestro movimiento.
La Revolución Ciudadana todavía tiene pendiente su calificación para la campaña por el no en la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. 5 organizaciones políticas ya fueron confirmadas para la promoción en esa pregunta: Unidad Popular, Creo, PIT, ADN y Democracia Sí. Otras 17 organizaciones esperan la calificación del ente electoral. A 3 semanas de que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, elija a su nueva directiva, aproximadamente 20 alcaldes se reunieron con el gobierno. Aunque inicialmente la reunión debía abordar deudas acumuladas y la capacidad crediticia, el encuentro se centró en obtener apoyos para una alcaldesa cercana a ADN. Veamos. El gobierno busca votos para que una alcaldesa afín a ADN llegue a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. El miércoles, antes de las 15 horas, vehículos blindados y resguardo policial llegaron hasta el Ministerio de Gobierno, en el centro histórico de Quito. Al menos 20 alcaldes desfilaron por la calle Benalcázar. Las autoridades municipales fueron convocadas a una reunión de trabajo urgente sobre proyectos y capacidad de crédito de los GAD. Pero fue un asunto secundario. Fuentes confirmaron a Televistazo que el tema principal era la búsqueda de respaldo a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, para que ocupe la presidencia de la AME. La funcionaria en sus redes sociales se muestra cercana al régimen y a sus ministros. Los alcaldes ingresaron por la puerta principal, pero al final de la cita salieron por una posterior para no dar declaraciones. En la reunión no se resolvió el tema de las asignaciones presupuestarias a los municipios, que a la fecha suman una deuda de $722 millones. El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, el único que aceptó hablar con Ecuavisa, dijo que propuso al gobierno cruzar parte de esa deuda con la que los municipios tienen con el IES. No tenemos acceso a los beneficios del IES porque estamos atrasados en los pagos, pero no podemos poner los pagos porque no recibimos las asignaciones. A la reunión no fue invitado el comité ejecutivo de la AME. Su presidente denuncia presiones por parte del gobierno. Buenamente esto se puede configurar hasta como un tráfico de influencias, porque hay documentos donde desde el Ministerio de Gobierno se inciden los alcaldes ya con la redacción, con el texto desarrollado, solamente pidiendo que se coloque las firmas. El encuentro con el gobierno ocurrió a pocos días de la Asamblea General de Alcaldes. El 20 de octubre se escogerá a la nueva directiva de la AME en Tena. Un ex asesor de la Corporación Eléctrica del Ecuador y su hermana, quien era gerente de Progen, están cuestionados por presunto conflicto de intereses. Ambos laboraron en esas entidades cuando se firmaron los contratos millonarios de Progen para construir 2 termoeléctricas que están, por cierto, inconclusas. Diego Cuenca describe el caso. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, que administró 2 contratos de Progen, enfrenta nuevos cuestionamientos. Se trata de un presunto conflicto de intereses, porque José Antonio Saúd trabajó como jefe corporativo de asesoría y contratos en el departamento jurídico de CELEG, y él es hermano de Carla Saúd, quien era gerente de Progen para Latinoamérica. Cuando la compañía estadounidense se benefició de 2 acuerdos por $149 millones para instalar 2 termoeléctricas para Guayas y Los Ríos, que finalmente no culminaron. Que ustedes sepan. Carla Saúd fue quien el pasado 20 de mayo, en una rueda de prensa, justificó las razones por las que ambas obras tenían retrasos. CELEG reaccionó a esos señalamientos y ese miércoles en su cuenta de la red social X escribió sobre su colaborador: hemos procedido a su desvinculación y a enviar la posible alerta de conflicto de intereses a la Secretaría General de Integridad Pública. Esta revelación sale un mes después de 32 allanamientos que realizó la Fiscalía y la Policía, que investiga a peculado contra una docena de personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa, que participaron en la contratación de generación eléctrica entre CELEG y la empresa Progen, y cuyo caso fue denominado apagón. Aunque los contratos se terminaron de manera unilateral por parte del gobierno, las obras Alitral y Quevedo de 150 megavatios no terminaron de construirse y ahora están paralizadas mientras se desarrolla esa indagación. La vocera de la Presidencia de la República hace un mes aseguró que CELEG iba a retomar la instalación de esas termoeléctricas luego de conocer el estado de los generadores. Ese detalle está descrito en un informe que fue entregado a la Fiscalía para las investigaciones y hasta el momento no están operativas.
Continuamos con más información, amigos, aquí en Televistazo Estelar. El presidente de la República indica que la salud económica del país se encuentra en muy buen estado. Además, en redes sociales, el jefe de Estado publicó cifras que dan cuenta del crecimiento de algunos sectores productivos. Pese a ello, según analistas, la situación fiscal continúa en un estado delicado y sin mayores cambios a la vista. El presidente de la República publicó en su cuenta de X información económica con la que da cuenta de la mejoría de algunos indicadores. Por ejemplo, las ventas totales, que suman las locales y las exportaciones, si hasta septiembre de 2024 eran de 172.000 millones de dólares, en este año superan los 185.000 millones, un incremento del 7,5%. El jefe de Estado también se refiere al crecimiento por sectores. La minería está a la cabeza. Si sus ventas hasta septiembre de 2024 fueron de 299 millones, este año ya van por 442 millones, casi un 48% más. El sector de la construcción el año anterior registraba 471 millones en ventas. En 2025 ya casi llega a los 600, un crecimiento de más del 27%. Analistas advierten, sin embargo, que la lectura de estos números debe considerar que 2024 fue un año de recesión económica. Entonces, para él, en su primer año de mandato completo, de alguna forma, que la economía crezca el 4%, tiene la posibilidad de decir, me apropio del rebote y también estoy poniendo algo de mi contribución. Otro de los datos que expuso el mandatario es el de los depósitos bancarios, que hasta agosto del 2024 sumaban 49.561 millones de dólares y hasta el mismo mes de 2025 ya iban por 57.372 millones, un crecimiento del 15,8%. Números indudablemente positivos, pero según Jaime Carrera, cuidadosamente seleccionados, porque hay otros que dan cuenta que el escenario fiscal no ha dejado de ser complejo. El déficit hasta septiembre de este año es de 3.000 millones de dólares y las cuentas por pagar del presupuesto son 5.000 millones de dólares. Los analistas coinciden en que en 2025 Ecuador tendrá cifras en azul, que el verdadero reto está hacia adelante. Para 2026 el Banco Central proyecta un crecimiento de menos del 2% y es allí donde se deben fijar los esfuerzos. Y que sea más alto y lo va a poder lograr en la medida que el gobierno quiera, es buscando financiamiento externo para que plata fresca entre en la economía, para que no solamente estemos reciclando la plata de la seguridad social, que para ello poco ayudan las paralizaciones, porque el tema no depende únicamente de la administración pública, sino también de la sociedad. Y allí también hay obstáculos. Si estos sectores que están este rato luchando por ser más pobres y que se oponen a todo, no entienden que el Ecuador tiene que alcanzar grado de inversión en su deuda para poder progresar. Por lo pronto, el gobierno señala que los números dan muestra de la buena salud de la economía en el año post-recesión. Mundo. Un ataque deja 2 muertos en el norte de Inglaterra y esto ocurrió en los exteriores de una sinagoga cuando un hombre atropelló a una persona y apuñaló a otra. El atacante fue identificado como Jihad al-Samie, de 35 años, un británico de ascendencia siria que fue neutralizado por la policía. El hecho se investiga como un caso de terrorismo. El caos se desató en las inmediaciones de la sinagoga ortodoxa Heaton Park, en Manchester, norte de Inglaterra, donde la policía neutralizó a tiros a un hombre armado con un cuchillo. El agresor había acelerado su auto para atropellar a varias personas. Luego se bajó y apuñaló a un hombre de la tercera edad. Los hechos se dieron cuando la gente asistía a la sinagoga para un servicio de oración en la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, la fecha más solemne del calendario judío. Este residente cuenta que estaba en un parque cercano. Escuchó un disparo y luego supo que hubo un ataque en la sinagoga. Las autoridades confirmaron 2 muertos. Los paramédicos atendieron a 4 heridos de gravedad. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, confirmó que el atacante murió y los investigadores tratan el hecho como un incidente de terrorismo. El primer ministro, Keir Starmer, condenó el ataque y ordenó reforzar la seguridad en las sinagogas de todo el país.
Y 6 casas en la primera línea de playa en la costa de Carolina del Norte, en Estados Unidos, fueron derribadas por el oleaje causado por el huracán Imelda. Un fenómeno que, si bien pasó lejos del litoral marítimo, avanza por el Atlántico rumbo al norte. En su trayecto ha estado a punto de cruzarse con otro fenómeno, el huracán Humberto, ahora degradado a categoría de tormenta y que recorrió una zona similar. Estos huracanes que se formaron en el Caribe a finales de la semana pasada provocaron inundaciones en República Dominicana y dejaron 2 muertos en Cuba. La infraestructura de la vivienda que hoy existe en el territorio. Venezuela acusa a Estados Unidos de acoso militar luego del sobrevuelo de aviones de combate de ese país cerca de sus costas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que 5 aeronaves fueron detectadas por los radares de una torre de control muy cerca de su espacio aéreo sobre el Mar Caribe. El régimen venezolano dijo que es una provocación y una amenaza para su nación y advierte que activará una movilización nacional en caso de que su territorio sea agredido. ¿Qué indica eso, querido pueblo de Venezuela? Y Brasil combatirá la propagación del dengue con mosquitos infectados con una bacteria que suprime el desarrollo del virus. Para ello, ya inauguró el criadero más grande del mundo, construido por una empresa de biotecnología británica. Berlis González con los detalles. Combatir un virus transmitido por mosquitos con otros infectados con una bacteria es la estrategia que implementará Brasil contra el dengue. Para ello cuentan desde ahora con el criadero más grande del mundo, construido por la empresa británica de biotecnología Oxitec, en la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo. El proyecto consiste en inyectar en millones de huevos de la especie Aedes aegypti, principal transmisora del dengue, una bacteria llamada Wolbachia, que bloquea el desarrollo del virus en su organismo, evitando el traspaso a los humanos. Las larvas inoculadas serán liberadas en zonas urbanas para reproducirse con los locales que no lo están, transfiriendo la bacteria a su descendencia y reduciendo progresivamente los contagios de dengue. El criadero de 1.300 metros cuadrados tiene capacidad para producir 190 millones de mosquitos por semana y cubrir una población de 100 millones de personas durante un año. El plan es distribuirlos en varias ciudades. La apuesta gubernamental por el método Wolbachia llega después de que en 2024 Brasil tuviera el peor brote de dengue en su historia, con 6.5 millones de casos y más de 6.000 muertes, equivalentes al 80% de los contagios de todo el mundo. Oxitec dice que su estrategia es natural y eficaz y que también reducirá los casos de Zika y chikungunya. En Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional rendirá homenaje al pasillo ecuatoriano con un concierto este viernes. Como invitados especiales estarán la cantante Paola Aranda y el pianista Patricio Quintana. Diana León con más detalles de este evento. Un recital sinfónico recorrerá la historia del pasillo ecuatoriano. Bajo la dirección de David Arutuñán, melodías del cancionero nacional cobrarán una nueva dimensión sonora con la interpretación musical de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. El concierto será en la Casa de la Música en Quito, desde las 8 de la noche del viernes. Continúa la muestra Naufragio en un florero del artista Paula Barragán en la Galería N24 de Quito. Obras en collage, óleo, dibujo, ensamblaje de madera y recursos digitales muestran una naturaleza exuberante que se va desmoronando. Personajes urbanos y conflictos existenciales de su autora. Se podrá visitar hasta el jueves 9 de octubre, de martes a viernes hasta las 6:30 de la tarde. La Sinfonía número 7, una de las más famosas de Beethoven, será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Loja en su concierto de este viernes. El maestro Luis Cueva Dávila dirigirá a los músicos, también con melodías de Tchaikovsky y Rossini. El recital empieza a las 8 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes.
El gobierno se comprometió a solucionar los problemas de los usuarios de hospitales públicos, entre ellos los aproximadamente 20.000 pacientes renales en el país. En una entrevista con Ecuavisa el pasado viernes, el presidente Daniel Noboa aseguró que va a adquirir nuevas máquinas, lo que además permitirá reducir gastos por procesos de derivaciones. Lo informa Carla Delgado. Los pacientes renales son los más afectados por la crisis en el sistema público de salud del país. La falta de pagos del Estado a las empresas prestadoras del servicio, tanto del IES como de los hospitales del Ministerio de Salud, ha agravado la situación. Según la Asociación de Empresas Dializadoras, la deuda supera los 250 millones de dólares. En una entrevista con Ecuavisa, el presidente Daniel Noboa aseguró que en el último trimestre de este año se resolverán entre los diversos problemas del sector el que afecta a los pacientes renales. El Estado está invirtiendo en hospitales del Estado ya en 400 máquinas de diálisis para que se pueda ¿Cuándo se van a conectar esas máquinas, presidente? ¿Para cuándo van a estar? Bueno, las máquinas ya están habilitadas. ¿Cuándo van a empezar a operar? Ya están habilitadas, debería estar ya a principios de octubre, listo. Mientras ello ocurre, este miércoles una de las compañías proveedoras en Quevedo devolvió cerca de 100 pacientes al Ministerio de Salud, argumentando que no cuenta con recursos para continuar. De acuerdo con un documento, la cartera de Estado mantiene con esa empresa una deuda de más de 4 millones de dólares desde mayo de 2024. El 50% de las clínicas privadas que ofrecen diálisis lo hacen de manera intermitente. En los hospitales públicos, el panorama tampoco es alentador. En el hospital del IES Quito Sur, de las 38 máquinas de diálisis, apenas 23 están en funcionamiento. Debido a la falta de insumos, confirmaron fuentes internas a Televistazo. En el hospital Los Ceibos de Guayaquil, pese a la inauguración de 29 máquinas hace un mes, el servicio enfrenta fallas porque el sistema de agua y de bombas aún no ha sido reemplazado. El IES brinda este tratamiento en al menos 5 hospitales de Quito y Guayaquil. En cuanto a los hospitales del Ministerio de Salud, no se han reportado problemas. Lo que se conoce es que las 3 unidades que ofrecen este servicio en Quito son pequeñas, lo que las obliga a derivar a sus pacientes. Televistazo consultó al Ministerio de Salud sobre la adquisición ofrecida por el presidente, pero aseguraron que en principio las máquinas llegarán a hospitales de la Seguridad Social, sin precisar más detalles. En Cotopaxi, 2 concejales se disputan el cargo de alcalde subrogante del cantón Pujilí luego de casi 2 meses de que el titular de ese municipio fue detenido por peculado. Mientras en Pichincha, el Tribunal Contencioso Electoral anuló la remoción del alcalde del cantón Rumiñahui. Diego Cuenca describe ambos casos. El municipio de Pujilí en Cotopaxi no ha logrado tener estabilidad política desde que el 7 de agosto su alcalde José Arroyo fue detenido por presunto peculado. Ahora, ese cargo está en disputa entre los concejales Delfina Chusín y Raúl Arroyo. Ambos han usado recursos legales como acciones de protección para intentar posicionarse en el cargo. Y en esa pugna, por disposición de una jueza, el Consejo Cantonal se reunió y 5 de los 7 concejales aprobaron prorrogar las funciones de Raúl Arroyo como vicealcalde, por lo que se convirtió en el alcalde subrogante de Pujilí. Pero Delfina Chusín presentó una recusación contra la jueza que permitió esa designación y logró dejar sin efecto la resolución de ese Consejo Cantonal. Así, desde este jueves, ella volvió a figurar como vicealcaldesa. La disputa continúa, pues el alcalde José Arroyo permanece en prisión por presunto peculado, por la adjudicación irregular de obras durante su gestión. En la provincia de Pichincha, el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, ese miércoles dejó sin efecto la resolución con la que se removió al alcalde del cantón Rumiñahui, Fabián Isa, por irregularidades en el trámite que hizo el Consejo Cantonal para separarlo del Cabildo. El organismo falló por unanimidad a favor del alcalde Isa, quien solicitó al tribunal que revise si se cumple el Código de la Democracia para su remoción. Así, el TCE determinó que no se respetó las garantías del debido proceso. Por eso, los jueces ordenaron archivar la causa, pero en la sentencia los magistrados aclararon que el tribunal no juzgó la conducta del alcalde. Fabián Isa no se ha pronunciado sobre el fallo que le permitirá retornar a sus labores como alcalde de Rumiñahui. El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó la destitución de la legisladora correísta Nuria Butiñá, quien fue acusada
por el oficialismo el presunto cobro de diezmos. Se requerían 101 votos, pero la moción obtuvo solo 81 votos de ADN y sus aliados. Sin la Revolución Ciudadana no había forma de alcanzar esa votación. La asambleísta Michelle Mancheno presentó audios como pruebas de su acusación, mientras Butiñá aseguró que se trataba de un montaje y persecución política. Significa un proceso. Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar. Hace pocos minutos el presidente Daniel Noboa emitió un decreto con el que amplía el feriado por la independencia de Guayaquil al próximo jueves 9 de octubre. Así el feriado contemplará ese día y se va a extender hasta el domingo, es decir, desde el jueves 9 de octubre hasta el domingo 12 de octubre. El feriado será nacional y aplicará para el sector público y privado. El mandatario determinó que la jornada de trabajo de esos días no será recuperable. Según el decreto, incrementará también un día de feriado, va a ayudar a fomentar el turismo interno y así dinamizar la economía local. Paro. Es hora de dialogar. Tras 11 días de protestas, las comunidades de Ilumán, en Otavalo, decidieron levantar el paro y regresar a sus territorios luego de una asamblea comunitaria. Mientras tanto, en Suscal, en Cañar, la vía Xud-Cochancay, El Triunfo, continúa bloqueada con decenas de vehículos pesados retenidos. Por ejemplo, tanqueros con gas y combustible. Sandy Espinosa con el informe. Ecuador cumplió 11 días de movilizaciones entre bloqueos e importantes anuncios. En Imbabura, dirigentes de las comunidades de Ilumán, sur de Otavalo, anunciaron el fin de las protestas en su territorio. Lo informaron luego de una asamblea comunitaria en la que estuvieron presentes los dirigentes y representantes de las 19 comunidades que lo conforman. Nos trasladamos a nuestras comunidades a reorganizarnos, a articularnos con las organizaciones provinciales, regionales y nacionales. Desde el 22 de septiembre, los comuneros de esta parroquia rural del norte de Otavalo mantuvieron cerrada la vía panamericana en el sector conocido como el partidero a Cotacachi, donde el pasado domingo falleció Efraín Fuérez en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. En la provincia del Cañar, la vía Sud-Cochancay, El Triunfo, permanece bloqueada en el sector La Dolorosa, en el cantón Suscal. Desde el martes, unos 200 comuneros impiden el paso colocando montículos de tierra y rocas en esta vía que conecta al Guayas con las provincias de la Sierra Centro. Cerca de 100 vehículos están varados, entre ellos carros pesados, tanqueros con combustible, oxígeno y plataformas con gas. Al sitio llegaron decenas de militares y bomberos. Advirtieron a los comuneros el riesgo que podría ocasionar los vehículos cargados con gas licuado e intentaron abrir un corredor humanitario. Para poder que esos vehículos se vayan y estar tranquilos todos. ¿Por qué? Porque todos estamos en peligro en caso de que ocurra una explosión o un accidente. Hasta el cierre de esta edición, los vehículos con gas permanecían estancados en la vía. En Cotopaxi, unas 200 personas del Sindicato de Trabajadores de Pujilí y Latacunga, junto a docentes universitarios, protestaron contra el gobierno nacional. La marcha buscaba llegar a la gobernación de Cotopaxi, sede provisional del gobierno, pero solo avanzó una cuadra y fue detenida por un cerco de 100 policías y militares. Mientras tanto, en Chimborazo, los dos policías que habían sido retenidos este miércoles por la comunidad de Nizac en Alausí ya fueron liberados. La retención de los dos uniformados se produjo en medio de un enfrentamiento entre comuneros y policías que habían llegado para habilitar la vía bloqueada al ingreso de esa localidad. Dirigentes indígenas los entregaron en el destacamento del cantón Alausí. Luego de su liberación, los agentes fueron sometidos a exámenes médicos donde se confirmó que no sufrieron agresiones.
Y en Imbabura, los comerciantes de los cantones Antonio Ante e Ibarra, sitiados por las manifestaciones indígenas, están desesperados. La actividad comercial se ha reducido a niveles alarmantes. Por ejemplo, en la ciudad de Ibarra, las pérdidas diarias en los negocios pequeños llegan hasta los $1.000, mientras que en los medianos reportan pérdidas de hasta $20.000 por día. Cristian Tinajero con el informe de la situación. Atuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante, hoy parece una ciudad fantasma. El dinamismo comercial de esta localidad de Imbabura, conocida por su industria textil, se ha apagado durante el paro indígena. El 90% de los locales permanecen cerrados todo el día. Los pocos que se arriesgan a abrir son amenazados por grupos de manifestantes que recorren a diario la urbe y los obligan a bajar sus puertas. Estamos ahorita con las planillas de los trabajadores, estamos con los arriendos, estamos con las obligaciones también de los bancos y estos días no se ha vendido nada prácticamente. Las calles tampoco tienen vehículos circulando por temor a que los manifestantes les pinchen las llantas, como se observa en este video que se viralizó este jueves. Según David Guevara, presidente de la Cámara de Comercio de Antonio Ante, las ventas se han reducido un 80% en 11 días de paro. Asegura que por estar ubicada en el centro de la provincia, esta localidad está sitiada y es una de las más perjudicadas. Bordea entre 4 millones a 4,5 millones las pérdidas y la pregunta es: ¿quién va a pagar esto? En Ibarra, capital de Imbabura, el escenario no es distinto. Por la noche la actividad comercial se ha reducido al mínimo. Debido a la escasez de combustible, pocos vehículos circulan por las calles. Durante el día, los locales siguen cerrados, entre el temor a nuevas marchas y la falta de clientes. En medio de calles vacías, Víctor Núñez intenta sostener su negocio. Vende dulces tradicionales en el centro de la ciudad. Nosotros estamos ya desesperados, como se dice, porque vivimos del turismo. Y el turismo no existe en estos días y cada vez se pone peor. Yo estoy aquí ya por no tener nada que hacer en mi casa porque no hay venta. En Ibarra hay cerca de 3,000 negocios. Según la Cámara de Comercio, una tienda pierde entre $200 y $1,000 diarios por el paro, mientras los negocios medianos reportan pérdidas que bordean los $20,000 por día. En el sector industrial bordean los $42 millones, tanto en Imbabura como en Carchi. Mientras tanto, la provincia continúa aislada, con al menos 16 bloqueos en sus rutas principales. De igual forma, bloqueos de vías en Chimborazo, en la Sierra Centro, afectan la llegada de comerciantes a la feria de Guamote que se organiza cada jueves. Esta mañana los mercados lucieron vacíos, mientras que 14 puntos continúan bloqueados en la Panamericana E35, específicamente en 3 cantones. Ángel Pilatuña cubre la jornada y nos cuenta más. Es jueves y la Feria Regional de Guamote, que en un día normal rebosa de agricultores y comerciantes de Chimborazo, Cañar y Tungurahua, hoy luce desierta por el paro nacional. Los bloqueos en la vía panamericana E35, que mantienen cercados a Guamote, Alausí y Chunchi, frenaron la llegada de productores y clientes a este mercado, uno de los más importantes de la Sierra Central. En el mercado de papas, donde generalmente se instalan hasta 200 comerciantes, esta mañana apenas hubo 20. Llegaron desde Riobamba y cantones vecinos, pero sus puestos permanecieron completamente vacíos. Claro, está botado. Vamos a ver cómo nos va en el transcurso del día. Ojalá baje la gente. El mismo escenario se repitió en los mercados de legumbres, ropa, víveres y comidas. Los pocos vendedores que llegaron colocaron sus productos a la espera de clientes. Es que un jueves es el único día que nosotros tenemos para nuestra semana de comida para nuestros hijos. Y más que todo nosotros somos madres pobres, no tenemos, como decir, un sueldo, solo vivimos de la vida de la plaza. El paro nacional se siente en cada sector del cantón. Durante la noche del miércoles, al menos 60 uniformados de las Fuerzas Armadas trabajaron para despejar la vía Balvanera Guamote, donde se reportaron 6 bloqueos con árboles derribados. La circulación se habilitó recién a las 7 de la mañana. Mientras tanto, las vías de acceso a Guamote, Chunchi y Alausí siguen bloqueadas en 14 puntos, donde montículos de tierra, tronco, piedras y árboles interrumpen el tránsito y mantienen aisladas a comunidades enteras.
En 11 días de paro se han perdido 2 millones de litros de leche. En Imbabura y Cayambe, al menos 3.000 productores ven cómo su trabajo se desperdicia debido a los bloqueos en las vías, con un impacto económico que bordea incluso el $1.000.000. Joel Vanegas describe la situación en el siguiente reportaje. Esta es la realidad de al menos 3.000 productores de leche de Imbabura y Cayambe. Como se ve en las imágenes, millones de litros se desperdician, porque los bloqueos de las carreteras impiden sacarlos de las fincas ganaderas. Según el Observatorio Lácteo y el Centro de la Industria Láctea, en 11 días se han desperdiciado cerca de 2 millones de litros, generando pérdidas de $660.000. Cuando los tanqueros salen a las vías, en algunos casos permanecen varados durante horas. Por eso los productores deben ajustar sus rutas según las alertas. El producto terminado que está más hacia el norte, en Carchi, está saliendo por Esmeraldas. Entonces son casi 12 a 16 horas de viaje. No tienen el flujo para poder asumir esos costos de producción que actualmente implica trasladar la mercadería. Las zonas ganaderas cercanas a Otavalo son críticas. Piden al ganadero que entreguen el 50% de su producción de la leche o pudieran afectar en este caso a sus fincas. En el sector de la leche, las pérdidas económicas se han calculado únicamente con base en los costos de producción. Aún falta considerar los gastos operativos. Intensas lluvias provocaron el cierre total de la vía estatal que une a las provincias de Orellana con Napo. Más de 100 vehículos se quedaron varados desde la madrugada porque los deslaves cubrieron de lodo, piedras y árboles esa carretera, lo que provocó que los pasajeros hagan transbordos para poder continuar con su trayecto. Veamos. Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este jueves en Napo provocaron 10 deslizamientos entre los tramos de Campococha y Puerto Barantilla. Esto mantuvo cerrada durante 12 horas esta vía estatal que conecta las provincias de Napo y Orellana. Los deslizamientos dejaron la carretera cubierta de lodo, rocas, troncos y árboles. Según los conductores, algunos tramos presentaron afectaciones de hasta 1 kilómetro y hubo sectores donde al menos 150 metros de vía quedaron bloqueados. El más grande era de una altura de sería unos 8 o 10 metros, altísimo, pero ancho. Debido al cierre, más de 100 vehículos, entre livianos y pesados, permanecieron varados desde la madrugada. Decenas de pasajeros optaron por caminar hasta 4 kilómetros durante más de 1 hora y media para llegar a la comunidad de Campococha y buscar transporte de regreso a Tena o hacia otros destinos. Durante la mañana, 2 excavadoras de la prefectura de Napo fueron desplegadas para ejecutar labores de limpieza. Tras 8 horas, la vía fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular. Esta tarde el presidente Noboa anunció en la red social X que Rolando Gómez, alias Fede, cabecilla de la banda criminal Los Águilas, fue recapturado en Colombia. Lo hizo con esta fotografía de Fede en el interior de una patrulla policial. El ministro del Interior, George Reinberg, por su parte, agregó que fue localizado mediante una operación conjunta de la Policía de Ecuador y la Policía y Armada de Colombia, específicamente en un barrio de Medellín, con una cédula ecuatoriana y con otra identidad, en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez. Alias Fede se había fugado de la penitenciaría del Litoral vestido de militar hace más de 3 meses. Y familiares de los reos y el capellán de la cárcel de Esmeraldas denuncian supuestos maltratos de personal de Fuerzas Armadas en su contra. Hay testimonios que fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde son investigados bajo la figura de intimidación. Bessie Granja con el reporte. Familiares de privados de libertad de la cárcel de Esmeraldas denuncian supuestos malos tratos contra los presos, cometidos por elementos de Fuerzas Armadas. Estas imágenes fueron grabadas por las familias el pasado lunes. Allí se observan a militares golpear con palos de madera a los presos. Los denunciantes aseguran que los castigos son cometidos a diario en cada cambio de guardia, desde que se implementó el régimen militar en las prisiones. Algunos reos, dicen, quedan desmayados en el patio bajo el cuidado de sus propios compañeros. Torturas por los militares mismos. Corriente con agua, palos, cables. Les tiraban la comida al piso, se la pateaban, les hacían comer del piso lo que les regaban, les tiraban un pan en la celda para que entre ellos se pelearan. La situación también es confirmada por el sacerdote José Antonio Maeso, capellán de este reclusorio. Él asegura que tras la masacre del pasado 25 de septiembre,
que dejó 17 presos asesinados y 16 heridos, no ha podido ingresar para constatar la situación de salud de esta población. Tenemos testimonios con nombres y apellidos de militares que están torturando, incluso ahorita tenemos una alerta, se oyen los gritos desde la calle de que se está torturando, presuntamente, claro, a los PPL. Desde 2024, las familias han presentado 3 denuncias contra militares en la Fiscalía General del Estado, que investiga estos casos bajo el delito de intimidación. También se alistan para entregar una denuncia colectiva. Todos consideran que pese a la militarización, el Estado no tiene el control de esta prisión. Sobre la matanza del pasado 25 de septiembre, aseguran que alertaron al Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI que existían amenazas del grupo que predomina en este y otros reclusorios, los Lobos, pero hicieron caso omiso. Solicitamos una versión oficial al SNAI, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta. Y mucha atención a estos datos que debemos tener en cuenta porque las modalidades de estafa digitales en el mundo se perfeccionan con la inteligencia artificial. El 37% de los ataques de suplantación de identidad a escala mundial ya utiliza IA. Los más comunes son los siguientes: el phishing selectivo, donde los ciberdelincuentes envían correos o mensajes de WhatsApp personalizados con información específica de la víctima para poder robar sus datos. Pero también están los deepfakes, videos o audios manipulados con inteligencia artificial que clonan la voz y también el rostro de una persona para precisamente difundir mensajes falsos y así estafar a los usuarios. María Gabriela Carpio entrevistó a expertos que comparten recomendaciones para no caer en estafas digitales. Diana recibe cada mes decenas de correos que parecen oficiales, pero son fraudulentos. Están hechos con inteligencia artificial, tan bien redactados que es difícil detectarlos. Como ella es analista informática, no ha caído en la estafa. Se incluyen logos. Gracias a la inteligencia artificial pongo un link que direcciona a esta persona a una página web. Tranquilamente la persona puede hacerlo y no dudar, porque tengo el correo bien redactado, tengo una página web bien hecha para captar información, para robar datos bancarios. Un estudio de la consultoría tecnológica internacional IBM advierte que el 37% de los ataques de suplantación de identidad en el mundo utiliza inteligencia artificial mediante el phishing selectivo, y Ecuador no está fuera de la mira. Ecuador es el tercer país más atacado a nivel de la región. El experto en ciberseguridad, Juan Pablo Ramírez, explica que si antes un ciberdelincuente podía tardar hasta 16 horas en preparar un correo convincente, con IA ese tiempo se reduce a 5 minutos con mensajes más personalizados. Si tú publicas en tus redes sociales que te gusta viajar, alguna música en específico, comienzan a crear un perfil tuyo y basado en tu perfil te envían phishing específico para ti, para que tú subconscientemente puedas dar clic en el link. La policía recomienda fijarse en el remitente. Las instituciones usan dominios oficiales y no cuentas genéricas como Gmail o Yahoo. Siempre tenemos que nosotros ver en el URL, es decir, en la barra donde viene la dirección del correo electrónico, que vengan las letras HTTPS y la S, la última es de seguridad. Y también al lado de estas letras nos viene un candado. Si ese candado está abierto, nos da la alerta de que no es un correo seguro. El mismo estudio advierte que otra de las amenazas para estafar son los deepfakes, videos hechos con inteligencia artificial que imitan perfectamente a una persona para difundir noticias falsas o promover plataformas de inversiones inexistentes. Por eso los especialistas insisten en verificar siempre la información en fuentes oficiales y no publicar datos personales en redes sociales. Toda esa información que el ciberdelincuente va obteniendo, después se crean estos falsos perfiles o se crean estos deepfakes y se hacen pasar por un familiar, por un amigo. En este año, la Unidad de Ciberdelitos de la Policía investiga 799 casos relacionados a las estafas con suplantación de identidad y acceso no consentido a sistemas informáticos. Y empezó la pesca controlada de pepinos de mar en la Reserva Marina de Galápagos. Este es el único momento del año en que se permite la extracción, tenencia y comercialización de la especie nativa del archipiélago, pero con un cupo. Lo explica Vanessa Robles en el siguiente reportaje.
¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? La pesca de pepino de mar se realiza desde el 1 de octubre de manera controlada en la Reserva Marina de Galápagos. Será hasta que se cumpla la cuota de captura establecida, es decir, 850,000 ejemplares, según detalló el Parque Nacional Galápagos. Solo quienes posean los documentos de sus embarcaciones en regla y la licencia Parma serán los pescadores autorizados para extraer la especie de esta zona del archipiélago. Hasta ahora, 1.124 tienen el documento. Hasta el 5 de octubre el monitoreo se realizará solo sobre el pepino de mar fresco, cuyas tallas mínimas permitidas son de 20 centímetros, mientras que a partir del 6 de octubre se controlará en salmuera, es decir, cuando es conservado en agua salada, en cuyo caso no debe superar los 7 centímetros. 12 funcionarios realizarán los controles en los desembarques en los 4 muelles autorizados de Galápagos. La decisión se toma tras un monitoreo poblacional de la especie nativa, conocida como pepino de mar marrón, y sucede una vez al año. Y hablemos ahora de música, porque intérpretes de entre 25 y 35 años se cuentan entre las voces que mantienen vivos los versos y melodías de pasillos tradicionales en Guayaquil. Bueno, y el público de distintas generaciones disfrutó de sus shows a propósito del Día Nacional del Pasillo. Diana León con los detalles. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste. Denise y Lisette Cuadrado organizaron su agenda de trabajo y de mamás para cantar la tarde del 1 de octubre en una velada musical en celebración por el Día Nacional del Pasillo. Que vayas, acuérdate de mí. Las gemelas Cuadrado tienen 31 años, pero desde los 18 decidieron estudiar a fondo este género, que ahora hacen suyo. Con estilo propio, pero con el respeto que merece cada verso. Yo respeto cómo se canta, cómo se lo ha cantado a lo largo de los años, pero también me gusta mucho la innovación. Sus voces juveniles se encuentran con las nuevas generaciones, entre el público. Ya hemos tenido enseñanzas de pequeños en mi casa, entonces sí, nos gusta bastante y yo por eso me animé para que todos vengamos en familia. El Día del Pasillo convocó a más jóvenes sobre el escenario. En el Centro de Arte de Guayaquil, los cantantes Olga Zúñiga, de 25 años, y Fernando Vargas, de 35, deleitaron a más familias que asistieron a otro recital. Varias generaciones ocuparon los asientos. Me da incluso a veces ganas hasta de llorar de la emoción, porque los veo y me veo yo. Porque donde están sentados ellos, ahí estuve sentado yo. Dicen que el pasillo es un poema que se canta y hoy lo declaman también los jóvenes. Y las noticias del espectáculo. Beto Cuevas está en Ecuador y ofrecerá un concierto el 4 de octubre en Quito como homenaje a los 22 años del MTV Unplugged de La Ley. Además, Fonseca y Rubén Blades lanzan el nostálgico tema Nunca me fui, dedicado a los migrantes, acompañado de un video generado con inteligencia artificial. Vamos a verlo. Con una serie de conciertos íntimos, el cantautor chileno Beto Cuevas visita Ecuador para celebrar los 22 años del MTV Unplugged de La Ley. Van a poder escuchar las sutilezas de los arreglos y realmente el significado de las canciones a través de sus letras, que se escuchan muy bien. El espectáculo incluirá los clásicos que consolidaron a La Ley como una de las bandas más influyentes de los años 90, junto con una selección de temas de su carrera como solista. Principalmente el disco que estoy homenajeando fue un disco muy importante, fue después de todo el éxito que veníamos teniendo con La Ley, fue un disco que nos abrió en popularidad a un público mucho más transversal. Nostalgia, cercanía y emoción es lo que ofrece el exintegrante de La Ley en sus presentaciones del 3 de octubre en Cuenca y 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Quito. A sus 68 años, la actriz Fran Drescher, protagonista de la serie La Niñera, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La comediante aprovechó la ocasión para reunir al elenco original de los 90, Jerry Newman, Nicole Tom, Madeleine Sima y Steve Nissen. Sus compañeras de set se destacaron como maestras de ceremonia y elogiaron su trabajo. Drescher también fue co-creadora y productora de la serie, que tuvo 6 temporadas, y fue presidenta del sindicato de actores. ¡Ay, chicas! Somos 3 amigos compartiendo un taxi, o en este caso su limusina. Esta es la estrella número 2822 del Paseo de la Fama de Los Ángeles, California.
Animaciones e imágenes generadas con inteligencia artificial dan color al video de Fonseca y Rubén Blades, Nunca me fui. Este nostálgico tema habla de los obstáculos que enfrentan quienes deben migrar, pero con un mensaje positivo. En las calles y edificios de Nueva York se proyectan diversos personajes y escenarios latinoamericanos. Este es el tercer adelanto del artista, previo al lanzamiento de su próximo álbum. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Las noticias regresan mañana a las 5:55. En contacto directo estará Sara Ortiz, ella es periodista de Diario Expreso, para hablar del allanamiento a la casa de Javier Jordán en Miami y qué implicaciones tiene esto en los procesos que se siguen en Ecuador. Además, nos acompañará Yuleisi Angulo, la primera ecuatoriana en ganar un campeonato mundial de lanzamiento de jabalina. Ella contará cuál es su próxima meta. Amigos, sigan las noticias a toda hora. Siempre información actualizada en ecuavisa.com. Buenas noches.